Como decimos en nuestra confederación, hablemos y actuemos bien por México. Tengo el honor de acudir a esta alta representación del Senado de la República para expresar la postura del sector empresarial de nuestro país con respecto a los impactos económicos, políticos y sociales que provocan las manifestaciones, marchas, plantones y bloqueos que se han multiplicado últimamente, sobre todo en la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, el fenómeno de las manifestaciones es un derecho que tienen todos los habitantes y que debe ser respetado por cualquier Estado que se precie de ser democrático, como el caso de nuestro país. Pero eso no significa que no haya límites que la propia ley determina. Puede haber manifestaciones pacíficas. Acabo de ver, me llamó mucho la atención cuando venía hacia acá hace unos minutos, me tocó ver una manifestación en la que los manifestantes no estaban bloqueando la vía pública, se estaban manifestando en las banquetas sin bloquear la vialidad. Es muy importante que se tome y que se discuta este tema. Por eso felicito a los organizadores de este foro, que buscan establecer un marco legal para regular las manifestaciones, ya que la ausencia del mismo ha provocado que se hagan cada vez más violentas. Hemos sido testigos de cómo en los últimos meses las movilizaciones de grupos diversos han paralizado la actividad económica, tomando edificios, provocando destrozos y afectando la convivencia ciudadana. No solo en la Ciudad de México, esto también lo hemos padecido en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en Morelos, en Chiapas, en Quintana Roo y bueno, en el Distrito Federal. Esas son algunas de las entidades que han padecido estos daños en los últimos días. Algunos de los datos duros de lo que han ocasionado estas manifestaciones, sobre todo en la Ciudad de México, para nuestro gremio, que es el del comercio, los servicios y el turismo. Les puedo comentar que del 25 de junio al 2 de octubre pasados se han realizado cerca de 60 manifestaciones aquí en la Ciudad de México. Esas manifestaciones han ocasionado pérdidas por cerca de 522 millones de pesos en los negocios formalmente establecidos, es decir, aquellos que están cumpliendo con su obligación legal de pagar sus impuestos y de tener derecho a la seguridad y a ejercer su actividad dentro del Estado de Derecho. Mientras que el plantón de profesores en el Zócalo capitalino del 20 de agosto al 13 de septiembre hubo mermas por más de 800 millones de pesos. De esa forma, el total estimado del impacto negativo total por las ventas no realizadas fue del orden de 1.322 millones de pesos. 1.322 millones de pesos. En el sector turístico, incluidas las cancelaciones de hospedaje en hoteles, se registraron pérdidas totales por más de 150 millones de pesos. Las pérdidas originadas por manifestantes durante la última marcha conmemorativa del pasado 2 de octubre ascendieron a cerca de 87 millones de pesos solo en la capital del país. Que quede muy claro, los empresarios del país reprobamos enérgicamente el uso de cualquier tipo de violencia y quebranto de los derechos ciudadanos en aras de expresar inconformidades y exigimos todo el rigor de la ley contra los responsables de los daños hacia el patrimonio arquitectónico de las diferentes ciudades, los saqueos a los negocios y las agresiones sufridas por funcionarios y por servidores públicos. Consideramos
inadmisible que la actuación de grupos, cualquiera que sea su motivación, esté por encima de los derechos de las grandes mayorías de la población, tales como el libre tránsito y la convivencia pacífica de los ciudadanos, que deben estar tutelados por el Estado. Han pasado más de 20 años y las iniciativas legales para entrarle a fondo a este tema han quedado solo en intenciones. Hoy, los empresarios del país hacemos un llamado respetuoso al Congreso de la Unión, porque creemos que la solución integral a esta grave problemática no debe postergarse más y que los legisladores deben regular las manifestaciones públicas y elevar las penas contra los actos delictivos violentos que se derivan de ellas, ya que no solo lesionan la economía de las empresas, que son las empresas las que generan los empleos, sino que dañan la imagen de nuestro país, ahuyentando al turismo nacional y extranjero. Proponemos 7 puntos concretos. Número 1. Se debe de tomar en cuenta la experiencia internacional en materia de regulación de manifestaciones. Hablaban por ahí de naciones como Italia, España, Alemania, que ya tienen regulaciones en este sentido. Número 2. Que se garanticen los espacios y canales adecuados para la expresión de inconformidades, festividades o expresiones masivas de cualquier naturaleza, siempre dentro del marco estricto de la ley y respetando los derechos de terceros. 3. Que se diseñen las disposiciones legales que permitan resarcir efectivamente los daños a ciudadanos y empresas en sus inmuebles y en los patrimonios afectados por los manifestantes. 4. Que exista una estrecha coordinación entre autoridades de los 3 niveles de gobierno para que se actúe con toda oportunidad, de manera preventiva y correctiva, ante el surgimiento de conflictos antes de que se conviertan en manifestaciones públicas. 5. Que se apliquen sanciones mucho más severas contra aquellos que agredan o utilicen cualquier tipo de violencia en perjuicio de ciudadanos, monumentos históricos, inmuebles, negociaciones o patrimonio público o privado, evitando en todo momento que queden impunes como ha sido en los últimos eventos registrados en nuestro país. 6. Que se establezcan mecanismos claros para el uso de la fuerza pública en caso de que las manifestaciones atenten contra la estabilidad social y la seguridad de la población. Y 7. Equipar adecuadamente a los cuerpos policíacos para evitar que sean fácil blanco de agresiones que pongan en riesgo su integridad física. Consideramos que las agresiones que han sufrido ciudadanos y servidores públicos, los destrozos en calles, edificios, toma de inmuebles gubernamentales, los bloqueos en carreteras, vías primarias y avenidas, no solo han ocasionado perjuicios económicos, sino que se han traducido en daños irreparables en la imagen de México y en varios de sus destinos, ahuyentando el turismo y cancelando oportunidades de negocios que nunca más volverán a presentarse, hasta en tanto no se den garantías de certeza a inversionistas nacionales y extranjeros. A los empresarios nos mueve y motiva el bien del país, el de los sectores productivos generadores de la riqueza y empleo con bienestar social, por encima de intereses particulares o de grupo, que deben ser atendidos por los cauces legales para garantizar la convivencia armónica
de la sociedad mexicana. Muchas gracias. Mariana Gómez del Campo te escucha y actúa.